Faustino de Sinash presenta a Cristian Solera, poeta costarricense. Esta vez tenemos el agrado de presentar al poeta Cristian Alfredo Solera, quien lleva ya una carrera de 11 libros publicados. Buenas noches, Cristian. Te da Revista Cultural Besania. Buenas noches, querido Faustino. Gracias por la invitación. Un agrado y un honor estar acá con vos compartiendo un poquito de mi obra, de mi trabajo, con tus lectores y la gente que te sigue, la gente que sigue a Besania y que te sigue tus videos. Y agradecido por estar hoy acá. Estoy encantado. ¿Cómo se dieron esos primeros inicios, Cristian, como poeta? ¿Cómo te diste cuenta que lo que querías era escribir poesía o que eras poeta? Bueno, esto viene de larga data, ¿verdad? Estando en el colegio, aparte que me encantaba la materia español, me encantaba la lectura, me encantaba leer, y ya tenía definido que quería ser docente en el área de las letras. Y poco a poco fui, como esos típicos ratones de biblioteca de las que salen en las películas, fui leyendo, sacaba libros para leer, me los llevaba para la casa, los devolvía a los días, y ahí fui poco a poco conociendo poetas costarricenses, sobre todo. Me fue interesando la poesía. Comencé con mis primeros garabatos cuando estaba en quinto de colegio, y luego ya entrando en la universidad, pues se fue incrementando ese gusto por escribir, esos intentos que ya al lado de gente que te colabora, que te ayuda, gente profesional que conocí en aquella época, que algunos ya no están con nosotros, se fue afianzando ese deseo por participar, por crear, por aportar algo, y que hoy, 25 años después, pues he tenido la dicha, después de este largo recorrido, decir que ya cuento con 11 libros publicados, tanto con editoriales públicas como con editoriales privadas y una editorial personal, también un sello propio. Así que ha sido una larga carrera que nos ha llevado por este mundo tan fascinante, y sobre todo si hablamos de Costa Rica, ¿verdad? Y aquí estamos. Entonces, como te repito, de nuevo agradecido con vos por permitirme mostrar este trabajo a tus seguidores. Cristian, ¿recordás el primer poema que escribiste? ¿Se lo dedicaste a una muchacha, a una novia, Bueno, a un amigo? el primer poema, pues decirte que lo recuerdo está bastante difícil y te mentiría si te dijera que sí lo recuerdo. Probablemente en aquellas épocas de colegial, pues sí estaba dedicado a alguna muchacha, no lo sé, algún buen amigo quizá. Pero como que decirte un título o exactamente a quién iba dedicado, pues sería mentirte, porque no sé, hace muchos años la memoria no me da para tanto. Claro, mira, y durante ese desarrollo en la adolescencia y entrando a la madurez, ¿nos podrías contar a qué edad publicaste el primer libro de poesía? Mi primer libro de poesía fue Traficante de Auroras, se publicó en 1998. Ya yo tenía 28 años, iba para los 29, 30, y gracias también a una oportunidad que me da la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional, tuve la dicha, imagínate, para hacer mi primer libro, Claro. de ir a presentarlo a Cuba, algo que inimaginable para uno en aquel momento, que era un simple estudiante. Fue mi primera experiencia en el mundo literario costarricense. Y es un libro que tiene una anécdota muy interesante, si me permitís contarla en 30 segundos. Claro, adelante. El título de ese libro nunca iba a ser Traficante de Auroras. Ese libro se iba a llamar Contrabando de Auroras. Pero precisamente ese año, cuando el libro iba a salir, viene a Costa Rica un poeta uruguayo. Olvido el nombre, pero recuerdo la nacionalidad. Lo promocionaron en Áncora, en La Nación, y él venía a presentar un libro, un poemario llamado Contrabando de Auroras. No. Simple casualidad, sí. Entonces me mató, o sea, me mató el título. Pero yo tenía la idea ahí de las auroras, ¿verdad? Un poquito así como emocional, como sentimental, Claro, pero claro. quería dejarlo.
Entonces yo decía, qué le puedo cambiar sin quitarle el de Auroras? Y al final terminó llamándose Traficante de Auroras, y es un título que me gusta. No, es un título eh, muy lindo. pero no era el título original, fue a raíz de esa casualidad, de ese autor que Qué venía para acá. curioso. ¿Ah? Sí, fue una casualidad, entonces tuve que cambiar la última hora, pero me gusta y ahí se quedó, no me arrepiento. ¿Y te dices cuenta si había alguna relación del libro tuyo con el libro del otro poeta? No, en realidad No, pues no me dediqué a investigarlo. Sí fue una decepción en el momento, porque yo tenía el título ya muy definido. Mira, claro. el primer libro que vas a publicar, tu primera obra, con aquella ilusión de presentarlo y todo, ya tenés el título definido días antes y vienen y te matan con esa casualidad, con un autor reconocido que venía para Costa Rica a dar algunas conferencias, a presentar su libro. Olvido el nombre, como te digo, pero esa es la historia del título de este primer poemario, que Muy ese no iba a bien. ser el título original, como te digo. Y El traficante de Auroras. tenés aquí el libro, ¿lo Sí, tenés? aquí tengo una edición sencilla que salió con la Fundación Intercultural de Comunicación, que en Claro. aquella época funcionaba en Tibás, tenían oficina en Tibás. Ellos me publicaron este primer libro, que como te repito, tuve la dicha de presentarlo en Cuba, algo que hay que decirlo, no se le da a cualquiera Claro, presentando su primer trabajo literario, claro. ¿verdad? Cristian, ¿nos leerías el poema que de repente para vos sea el más importante de Este libro, claro. Traficante de Auroras? Ok. Un poema con historia larga. El desencuentro. Esta noche he dormido con una mujer. He recorrido sus senos con la paciencia de mis besos. He puesto su vientre muy cerca de mi mano y su mano en mí se prolongaba en señal de arco iris. He dormido con una mujer esta noche y nos hemos tocado para sentir al mundo un poco más cerca o un poco más lejano, pero ahí está. Ella dice que me ama, que mi cuerpo desea acariciar con su lengua desolada, posar su mano sobre este pecho, tremendamente desmedido y engañado por otras que han partido a la luz primera del sol. No sé si tiene un hijo, o dos, o tres, o cuatro, o cuántas veces dejó de hacer el amor por desprecio. Solo sé que esta noche se acostó conmigo y nos tomamos de la mano y soñamos y reímos y vamos juntos y somos uno solo, un jardín para mañana, una sola canción apenas amanece. Esta noche he dormido con una mujer. Ella sabe perfectamente que yo no la amo. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Y la transición de Traficante de Auroras al segundo libro, ¿cuál es el título? ¿Cómo se...? El Ajá, segundo libro se titula Itinerario Nocturno de tu Voz. Este libro salió en su momento con la editorial Líneas Grises, estamos hablando del alzalo, año 2000, alzalo un poco. Eso, qué sale en linda el año 2000. portada. Fueron dos libros muy seguidos, una portada de Sonia Solarte, por cierto, Ajá, mi querida Sonia Solarte. Un libro también que gira un poco en la misma línea, ¿verdad? Un poco los encuentros, eh, la emoción, el deseo, el amor, eh, la compañía, todo aquello que nos es indispensable y nos es inevitable a todos como seres humanos. claro, Fueron, claro. fueron libros que salieron muy, muy seguiditos. Qué bueno, ¿ah? Y tienen una misma línea, En entonces. estos dos se podría decir que sí. Aparte que igual estábamos empezando y todo el material que teníamos por ahí arraigado, pues giraba en torno a lo mismo, ¿no? A lo mismo, ok. ¿Y Ya el tercer libro, Cristian? el tercer libro, Tú no sabes nada de la ausencia, un libro que se publica en el año 2004 Alzalo un poquito con para... Ajá, una editorial que ya creo que ya no existe, editorial privada, se llamaba Láser de Centroamérica, ujú, creo que ya no existe. Un libro que está en esa transición entre una relación ahí un poco tórrida y el futuro nacimiento de mi hijo, que ya venía para esa época también. ujú, Entonces, estamos hablando del año 2004. claro, Un libro que representa todo ese momento emocional y eh, histórico para mí en este momento, porque es histórico, de lo que estaba pasando alrededor de la vida del poeta, ¿no?
Hay poetas que son muy románticos, otros son muy frívolos, otros son, digamos, más carnales y otros son más terrenales. ¿Dónde te ubicas después de 11 libros, Cristian? Soy romántico y emocional. Ok, He escrito muy poca poesía porque he escuchado el término poesía sucia, poesía urbana, no sé si caben los términos, sí, allá claro. para los que conocen del tema. Yo no me dedico a investigar, no me interesa. Me considero emocional, pasional, en el sentido de que mi poesía gira en torno a lo que me rodea, gira en torno a lo que quiero, gira en torno eh, a lo que me es bueno y me es malo, a lo que me afecta, a lo que me duele o a lo que me hace feliz. Es un tema largo porque lo he discutido en muchas mesas, en mesas de tragos, en bibliotecas, en presentaciones, con colegas, con amigos, y los famosos temas universales. Y yo como profesor de español, uno se lo plantea así también a los estudiantes, y los famosos temas universales, que a veces para alguna gente que juega de novedosa, dicen que son temas anticuados, que son temas que ya eh, están pasados de moda. O sea, yo no tengo ningún problema en que vos quieras escribir un poema dedicado a una cuchara. Bueno, vemos a Pablo Neruda con sus famosas hojas elementales. Yo no tengo problema en que vos quieras escribir un poema a tu perro, a tu gato. Yo puedo hacerlo, pero no es lo que me atrae. Al menos mi línea de momento no ha sido esa. Siempre ha Ok. fungido o siempre ha funcionado en el sentido de, como te digo, lo que me afecta, lo que tengo a la mano en el día a día. Y Ok. así lo represento en la mayoría de mis libros. Ahora que hablaste que venía tu hijo de camino, que ya está grande, por Sí. cierto, un poema de ese libro que tenés que represente ese preciso momento, Cristian. Ah, déjame buscar aquí de pronto alguno. Vamos a ver. Porque es muy interesante para nuestros lectores ir viendo el proceso, el desarrollo que has tenido como poeta, incluyendo esa intimidad tuya con tu hijo. Este poema que se llama Noticias de Casa, precisamente dedicado a él, que no había nacido, pero dedicado a él. Te habrán contado de mí, de todos los personajes que habitan en mis huesos, de esta casa que aún llora sin pensarlo mi partida. Te habrán contado que me descuido, que aún llevo las mismas puntadas en el alma, el mismo lenguaje, las mismas palabras, que aún me queda una ventana ciega al final de la mirada, que bebo whisky, que fumo a menudo y siempre sueño contigo por las noches, que soy una sombra reinando en la casa y que llevo triste los besos porque mi corazón ya no apuesta a la cifra adecuada. Te habrán contado de aquellos relojes necios que dejé en las almohadas, de la última vez que jugué con mi perro fantasioso y que ya no cocina, que vivo a solas con mis demonios, siguiendo, ya ves, los mismos inalcanzables pasos. Fue como una especie de carta, como una carta como de bienvenida o una carta que él leería en algún momento de su vida. Ya la Claro, leyó muchas veces, por supuesto, sí, 16 años después. claro. Ahora, eh, ahí decís que tomás whisky, que fumás, que ya no cocinas, etcétera. ¿El alcohol qué importancia tiene en la literatura tuya, Cristian? Eh, no, no, nunca está de más un whisky, una cervecita Ujú. para sentarse a escribir. Es curioso, en muchos de mis poemas de varios libros yo menciono el whisky. No soy tomador de whisky. Me tomo un trago de vez en cuando, pero no soy tomador de whisky. Tomo Ujú. cerveza. Eh, pero sí, me parece que nunca está de más y nunca cae mal una cervecita, un whisky, un roncito ligado a la hora de sentarse a escribir una poesía, a la hora de sentarse a hacer un trabajo, trabajar en tu obra. No le veo ningún problema por ningún lado. Propiamente en mi trabajo, como me lo estás preguntando, te repito, no soy whiskero, pero en muchos de mis poemas encontrarás esa referencia. Tal vez por simple fonética, por simple
por simple acomodo en el verso, pero bueno, ese whisky obviamente es metafórico y representativo. Puede ser una cerveza, puede ser una copa de vino, puede ser un ron, un tequila, qué sé yo. Claro, claro. Ahora, siempre se ha relacionado la bohemia con el poeta, ¿verdad? Eso es muy larga la lista de poetas y narradores. ¿Crees que ha influido en vos el hecho de saber de que como los poetas de cierto tiempo atrás tomaban, yo también tengo que tomar porque soy poeta? ¿O Bueno, porque crees que el alcohol mejore escribir? yo tuve muchos años de bohemia y de bohemia ruda. No creo que todos los poetas, bueno, me lo estás preguntando a mí, pero no creo que todos los poetas tengan que decir que porque los de la vieja escuela o de hace tiempo lo hacían, uno tenga que hacerlo. Aquí en Costa Rica yo tengo buenos amigos poetas, muy buenos, que no toman alcohol. Nunca han tomado alcohol, una gota. Hay otros que conozco que también dejaron el alcohol hace 5, 10, 15 años y son muy buenos autores. Yo no le encuentro una relación directa para nada. Te repito, yo sí tuve mi época de bohemia hace muchos años atrás, pero por decisión propia, no porque pensara, es que como voy a escribir un poema, me voy a emborrachar para ver si llego a la casa a ver qué me sale. O ese tipo de decisiones. Habrá otros que de pronto sí lo hacen, pero en mi caso yo no creo que, porque en la vieja escuela o en la antigüedad, los grandes autores, o muchos de los grandes y famosos autores lo hacían, uno tenga que hacerlo. Si me tomo una cervecita es porque me gusta o porque quiero acompañar el poema, el trabajo que estoy haciendo, Claro. pero llega ahí. No, nunca lo he pensado en el sentido de que yo lo hago porque ellos lo hicieron. Ok, ok. Muy buena respuesta. Mira, el siguiente libro. Luego publico en el 2008 La piel imaginada, Ajá. que fue una enorme alegría porque es mi primer libro que se publica con una editorial estatal. Me lo Okay. publica la editorial Costa Rica. Y imagínate, todavía uno era medio chiquillo, ¿verdad? Y mandar un libro a la editorial Costa Rica y que te lo aprueben y que salga y que se venda, porque esa edición se agotó. No te voy a decir que se agotó en 2 meses, pero se agotó. Claro. Y claro, una felicidad enorme, ¿verdad? La piel imaginada. La piel imaginada está dedicada a alguien especialmente. Este libro, digamos, no tiene dedicatoria propiamente expresa, pero ya es una etapa en la que, bueno, yo vivía con la madre de mi hijo en aquel momento, vos la conociste bien. Claro. Es un libro donde muchos de esos poemas hacían referencia a ella en aquel momento. Estamos hablando del año 2008. Okay. No diría que todos los textos del libro, pero sí gran parte giran en torno a esa relación, a ella. Mira, Perdona, y obviamente es algo que viene muy, muy unido al siguiente libro del que ahorita me vas a preguntar. ok. ¿Hay algún poema? Cabe la posibilidad que nos leas un poema de este libro, La piel imaginada, que que represente a esa gran relación tuya. Vamos a ver por acá. Hay varios, pero quiero escoger uno. Déjame. Aquí lo tengo. De quien regresa. A esta hora debes decirme qué es lo que has hecho conmigo, eterna pobladora de miradas que conquisté alguna vez a pesar del concreto y el desgano. ¿En qué lugar esa luna de queso pronunciando silencio? ¿Y en qué parte descuidada de la casa la bodega de enseres caprichosa que le hace falta las manos? A mí, que te devuelvo mis tímidas palabras sin saber desde cuándo, que no encuentro por Dios las miserables botellas sombrías que siempre te avergonzaban cuando dormías a mi lado. Deberás decirme que nunca has castigado al hijo que te despierta en las almohadas y que todas las mañanas te miras y levantas conservando con desidia el esplendor
la avenida y los caminos de los ícaros terribles que tanto te preocupan. A mí, reiteradamente a mí, ya me tienes que haber dedicado esa tierna canción de cuna. Esas ganas indiferentes de amar, de estar en pie, aunque tu voz, como siempre, a las cosas más simples, jamás me respondiera. Cristian, porque muchos no conocemos cuál es eso que está en la epidermis del poeta con respecto a las relaciones de pareja. Vos como poeta, ¿crees que es más fuerte la inducción hacia otra persona, como nos lo has manifestado en el poema anterior a tu hijo y ahora a esta expareja tuya? ¿Crees que sea muy diferente al común denominador de parejas, de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre? O sea, me lo decís por ser poeta, en ese sentido. Claro, por ser poeta. ¿Crees que hay una gran diferencia? Bueno, eso depende también de cómo viva cada persona su relación, sea poeta o no sea poeta. En mi caso, pues por supuesto siempre hay una relación fuerte, muy, muy fuerte, que te hace llegar al texto, que te hace visualizarlo, que te hace concretarlo, que te hace publicarlo, si se da la oportunidad de hacerlo también. Cada persona sabrá cómo lo maneja, cómo lo lleva. En mi caso, pues sí, siempre terminan siendo bastante fuertes, para bien o para mal, porque tampoco, no todos son poemas de amor, no todos son poemas romanticones, y poemas de besitos y abracitos. No, también pues uno tiene esos textos que también representan otros momentos de una relación que no son necesariamente positivos, que no son necesariamente agradables o reconfortantes, como todo en la vida. Pero sí considero, en mi caso, porque yo no puedo hablar por los demás, que por supuesto hay un arraigo más fuerte en el sentido de, creo yo, percibir un poco más cercana la situación, las cosas y la forma como querés concretarla en el texto a la hora de escribir. Más dependiendo, no lo digo por mí, sino lo digo en general, que cada quien sabrá, sobre todo tomando en cuenta cuando hay relaciones que son tórridas, que son difíciles, que son complejas, como toda relación humana en la vida, no solo de pareja, de padres a hijos, de amigos, de hermanos, de primos, de tíos, de profesores y alumnos, de padres y profesores. Todo pasa en la vida, ¿verdad? Claro. Pero por supuesto que sí creo que hay un poquito más de arraigo en eso, en ese sentido. Nos dijiste que el siguiente libro es también parte de este libro. ¿Cuál es el título de ese siguiente libro? El siguiente libro se llama Poemas para no leer en tu funeral, que también me lo publica la editorial Costa Rica. Y bueno, creo que el título lo dice todo, ¿verdad? Poemas, vos que conoces bien la historia, viejo. Poemas para no leer en tu funeral. Eran poemas que no fueron escritos todos necesariamente para ese libro. Había poemas que estaban ahí engavetados y guardados y que luego salieron para formar la colección a raíz de la muerte de Narcisa, ¿verdad? Claro. Y ahí el título del libro. Para mis amigos escritores, pues, no hay, incluido vos, querido, no hay que dar mucha explicación, pero el libro va por esa línea. Bien, la relación, ¿cómo consideras una relación de poeta a poeta de pareja, cuando los dos son poetas? ¿Cómo Sí. se da esa relación? Independientemente de que también tenemos otros amigos que son o han sido parejas, entre ellos poetas. Yo puntualizo la poesía porque la poesía es algo más íntimo, más delicado. Hay otros escritores, por ejemplo, cuentistas, narradores, etcétera, que sí hay una gran diferencia. ¿Cómo consideras vos la relación de pareja de poetas? Bueno, yo puedo hablar por mí. Sí, claro, por vos. En mi caso había mucha competitividad, Ajá. más
estando al lado de una persona que vivía la poesía intensamente, Claro. de una manera intensa, escribía, publicó, dejó material inédito, podría decir, con toda la seguridad que una persona mucho más empunchada que yo, demasiado, no era la palabra que quería usar, pero se me fue, trabajaba muchísimo más la poesía, publicó poco porque, bueno, ya sabemos que la vida no le dio chance de hacerlo más, pero una persona muy intensa, fue una relación muy competitiva, por supuesto que también trabajamos juntos para ayudarnos bastante, y bueno, el destino tomó otra decisión, y te puedo decir también que he conocido parejas de colegas que son parejas, novios, no sé, esposos y con relaciones no muy buenas, pero como te digo, yo hablo en mi caso, Claro, porque eso es variable. sí, En mi caso, pues sí, había mucha competencia de la buena, o sea, no claro. se vaya a malinterpretar. Y bueno, la vida decidió que eso se cortara pronto, ¿no? De acuerdo. Cristian, el siguiente libro. Este libro, Criaturas alucinadas y otros poemas que mienten, primer libro que me publica, pero ya esta vez la Universidad de Costa Rica, en el 2011. Este libro se presenta en el Instituto Costarricense Norteamericano. Un libro que rompe algunos parámetros dentro de lo que yo hago, porque para empezar, son poemas escritos en voz. Nunca había escrito en voz, nunca me había gustado, pero este poema en este libro lo hice. Son poemas cortitos, la mayoría, muy cortos, y un poco irreverente. ¿Cuál es el tema? La irreverencia en los bares, las cantinas. Es más, te voy a decir que varios de estos poemas fueron escritos en una cantina que ya no existe. No era que yo pasaba ahí metido, sino que un día anduve por ahí y tuve la oportunidad de escribir varios poemas, como son cortitos, o por lo menos los borradores de esos poemas. Sí. Un lugar que se llama El Ferroviario, que queda al costado este de la Estación al Pacífico. Claro. Era un lugar de culto para mucha gente, entonces en un par de ocasiones pasé por ahí, recuerdo. Es más, tengo un poema que se llama así, Ferroviario, en honor a ese bar. ¿Lo tenés ahí? ¿Lo tenés? Creo que por aquí está. Por favor, pasé un par de veces por ahí y me senté a escribir ahí, escribí borradores, como te digo. No te voy a decir que es que llegué y escribí 35 poemas, eran puras líneas, borradores, bosquejos, bocetos. Ese bar que es un poco irreverente. Ese bar, Cristian, estaba en una esquina. Está en una esquina. Bueno, ya lo cerraron, pero ahí está el local. Lo cerraron hace años. Pero fue un local famoso durante muchísimos años. Y ahí, donde salen los trenes, ahí en la Estación al Pacífico, famoso. Tengo un poema que se llama Ferroviaria. Dale. El poema no habla del bar, pero el título es en honor al bar. Claro. Dice así. Los trenes se van, despacio, muy despacio, con su escalofriante procesión de vagones y de sombras. Sé que se marchan, escuché sus latidos, sus ganas de alejarse por un túnel siniestro, humeantes y geométricos, dándole otra forma a esta férrea soledad. Con ellos mis recuerdos, mi nostalgia vulnerable y todas las sonrisas que aún retengo en la memoria, como un último respiro al que pocas veces se van los trenes, y ya no queda nada importante, salvo esta mujer que acumuló quejidos de forma eficaz, sin una sola palabra, más que estas palabras depravadas de corazón adolescente. Qué bien, ¿eh? Es un libro un poco irreverente comparado con lo que yo venía haciendo. Es un libro, como te digo, habla un poco más de lo urbano, de la calle, de San José, de cantinas. Se sale un poco de esa línea medio romanticona que traía y que era la que había trabajado hasta el momento. Ese libro quiere decir que hace una división a todo lo anterior. Claro, y como te dije, fue dificilísimo porque al cambiar la conjugación, nunca había trabajado con el voz. Eso se te hace muy difícil porque al trabajar en voz, y lo digo también como profesor de español, o sea, no, sé que en Costa Rica me van a decir que hablamos de voz, que voceamos y todo eso, sí. pero a la hora de escribir,
sobre todo un poema, dependiendo del verbo que tengas que utilizar, te cambia todo, te cambia la métrica, te cambia la fonética, te cambia el contexto. Claro. Entonces hablar de voz no, para mí no era tan fácil en este libro, por la línea que ya traía, pero lo logré. Luego ya luego retomo el voz en otro libro más adelante, que luego te contaré. Claro. Ahora, si consideras que este libro es una división para lo anterior y para lo que vamos a ver después, esa es una verdadera nostalgia de las calles de San José, de los trenes, de escuchar el pito del tren. ¿Ya habían cerrado la estación al Pacífico o todavía estaba en función cuando escribiste algunos de esos poemas? Bueno, este libro, como es del 2011, no tengo claro si la estación está cerrada o no. Ujú. Me une mucho una nostalgia con los trenes. Yo viví en Cristo Rey siendo muy pequeñito, ahí a la pura par de la línea del tren, Claro. recuerdo los trenes. Y también por mi trabajo, bueno, viví mucho tiempo en Paso Ancho, entonces pasaba todos los días ahí por la estación del Pacífico. Claro. El par de veces que estuve en el ferroviario, en alguna diligencia por ahí, pasé, entré, me quedé, me hicieron esos borradores de poemas. Ujú. Pero sí me une una nostalgia y bueno, me muevo en San José, siempre me ha gustado San José. Bueno, ahora tenemos una realidad con esta ciudad, ¿verdad? Con esta capital, descuidada, fea, triste, sucia, cochina. Es la realidad que Hedionda. mucha gente se enoja cuando uno lo dice. Pero bueno, ahí, No, y hedionda además. hedionda, sí, sí. Sí. Pero Es lo que prácticamente tenemos. es lo que tenemos. Sí. Prácticamente por mi trabajo, pues atravieso San José todos los días. Entonces, por supuesto, hay una nostalgia, y no solo una nostalgia, hay un presente también. Hay un presente porque la vivís a diario y ves cómo va cambiando, ves cómo se va deteriorando, ves Claro. cómo va sufriendo y vos sufrís con ella. Claro. Y este poema, este libro, pues sí, se relacionó mucho en ese momento, muy ligado a los trenes, porque era lo que me tocaba vivir a diario, pasar por ahí todos los días, por esa zona, encontrarlos, verlos. ¿A qué niño no le gusta ver pasar el tren? Claro. ¿Verdad? Y por ahí va la línea. El siguiente libro, Cristian. Epitafios inútiles. Uh-huh. Este libro me lo publica la UCR también, tuve esa dicha y ese agrado. Con este libro vuelvo un poquito al tema personal. Okay. Unos años antes había muerto mi papá biológico, y muchos de esos poemas son dedicados a él. Un tipo con el que no tuve mayor relación en mi vida. No, o sea, no fue mala, yo lo veía, nos llevábamos bien, y de hecho yo me entero de la muerte de él por la prensa, porque él era periodista, no fue que algún familiar me llamó. Y este libro viene a retomar un poquito algunas emociones por ahí encontradas, algunos rencores que había que canalizar. Como te dije al inicio, y aquí pueden venir a decir lo que quieran, los poetas sucios, los poetas urbanos, los poetas no sé qué. Para mí son temas trascendentales siempre de mi vida. Pueden ser temas universales o temas quemados o temas lo que quieran, pero para mí no. Entonces con este libro, el mismo título lo dice, Epitafios inútiles. Léenos uno de ellos, el que consideres más El pesado, más fuerte. primero, el libro, el poema que abre el libro, hago la aclaración porque es una promesa que hice. Okay. Los últimos 6 versos son tomados de un poema de Juan Carlos Olivas, porque un día ahí hablando le prometí que siempre que lo iba a leer haría la aclaración para no robarle el crédito. Oración de la mañana. Hoy no puedo contemplar los ojos de mi padre. Me duele su extraña impureza, su maldita imprudencia, su aliento corrupto y su mirada cobarde, su instinto asesino con deseo de vencerme. Sería mejor si faltara, si no viniera a sentarse a esta mesa, si no doblegara mis entrañas con un poco de ternura y un cálido olvido, devoto desde siempre del incierto y necesario. Sería mejor, no sé, atravesar el lujoso tren el purgatorio, tomar de nuevo vacaciones siniestras para no volver a este desquicio. No temerle a esa oscuridad que me ofrecen todas sus carencias mayores.
Darle un buenas noches hipócrita a mi madre, que hoy no vuelve a casa, que hoy visita otras praderas y que hoy me quiere desbordar con la imagen de este hermano que me inquieta y que me sangra. Sería mejor no reconocerlo en el espejo con ese semblante que agoniza, ni dejarlo acariciar por última vez a mi hijo con la violencia de las sombras. Mejor no acabar este poema por el que deberías mensualmente pagar mi tributo. Después de todo, papá, aún llevas tu ataúd a cuestas, tu suerte de hombre dormido, taciturno condenado. Ahí volvemos a las emociones internas un poquito, a esos viejos rencores, que sacarlos con poesía es sabrosísimo, es súper delicioso para mí. Claro. El siguiente libro. Este es un poemario, bueno, este no es propiamente libro, es una antología. El siguiente libro es un libro que se llama Impostergablemente la lluvia. Yo lo presento al certamen Lisímaco Chavarría en el 2011 también, y el libro gana. Gana el primer lugar. Y en el 2016, el Centro Cultural José Figueres Ferrer de San Ramón saca esta antología, donde sacan todos los poemarios ganadores, como desde 10 años atrás. Es un certamen que se hace cada 2 años. Okay. Entonces me incluyen el libro aquí en antología. El libro se llama Impostergablemente la lluvia. Escrito en el 2011, pero publicado en el 2016. Ok. El siguiente libro. Perdón. Decime. Dime. El siguiente libro. Bueno, luego tengo Canciones de amor contra la infamia. Excelente. Este se publicó con mi propio sello, Bohemia Ediciones, en el 2018. Es un libro en el que vuelvo a mi hijo, ya grande. Toda la primera parte del libro son poemas dedicados a él. Una relación, como todo padre con un hijo adolescente, ¿verdad? Una relación de amor-odio, de respeto, de rebeldía, y con todo lo que eso lleva para un padre cualquiera. Entonces ese libro gira en torno a él. Toda la primera parte gira en torno a él, poemas dedicados a él, que quizá pues los ha leído, quizá no los entiende, quizá no los comprende, quizá no le importa, pero ahí gira el libro en torno a él. De repente, cuando él tenga la edad tuya, lo va a leer de una manera y lo va a sentir de una manera diferente. Escribirle a los adolescentes no es tan fácil, Cristian. ¿Verdad? Decímelo a mí. Bueno, léenos un poema de ellos, por favor. Ok. El primer poema, el que abre el libro, se llama La canción de los bailes y las bestias. La ventana dejé abierta para que pueda salir. Es este calvario de hombre viejo, mi ojo por ojo, mi diente por diente. Es esta lluvia en abanico. Es todo lo que arrastraste, las flores plásticas, ideas rotas. Es esta vigilia que no logro entender a pesar de tu miedo sobrehumano a las clases de matemática, a las filigranas de la muerte y a los gerundios. Son las fotografías que recibí cuando se iba el invierno. Las tomé, y era tanta la algarabía de un famélico sueño, que entonces las contemplé como contemplo con tanta indiferencia la inmediata estupidez de mi locura. Los corredores dejé abiertos, corredores en los que hicimos señales con juguetes imbatibles. Ese fue el error, extrañarte, con los besos temblando, con los labios sonriendo, con las ropas de tu madre acumuladas en las más inservibles de un ropero metafísico. Sobre las pieles de pájaros muertos, pinto dibujos que ya no me importan. Anhelo lo oscuro, el aguacero, la galleta que mordías a pedacitos en medio del polvo como un gusano. Ahora solo me queda buscarte en las cosas, en la línea del tren que ya no pasa por Heredia, en el partido de fútbol con el cual cancelé tu cumpleaños, en la poesía que arde en nuestra sangre cuando conjurábamos batallas y silencios tantos. Soy el paria, el inútil, el padre que elegiste cuando no me conocías, el asesino de tus ojos cuando llegaron los bailes y las bestias. Un condenado que se sienta a olvidar,
las cosas que de vos todavía recuerdo. Sí, recuerdo ese poema. Es bravo, ese poema es fuerte. Vos estuviste en esa presentación, querido amigo. Sí, sí, sí. Y yo tengo ese libro. Bueno, casi toda la obra completa tuya está aquí en la biblioteca. Excelente. Solo me falta uno o dos, creo que uno solamente. El de la antología no lo tengo y hay otro que vi ahí que no lo tengo. Cristian, ¿cómo se da ese proceso de poderle escribir a un adolescente? Bueno, partiendo del hecho de que vivís con él, ¿verdad? Tomás las imágenes del día a día, del cotidiano, de lo cotidiano, de lo que ves en él, de lo que te reclama, de lo que te aprecia, de lo que te quiere. Un día es parte de tu club de fans, porque es tu hijo, no le queda otra. Y el día siguiente se sale del club de fans, ya no es tu fans, no quiere serlo. Más que adolescente, al ser hijo, pues es, no diría que es tan difícil, tan complicado, tan complejo, pero yo parto con él y en este libro, te repito, toda la primera parte del libro son poemas dedicados a él, parto del hecho de que lo tengo a diario a mi lado, de que veo lo que hace, de que veo lo que deja de hacer, de que trato de sentir lo que él siente, trato de interpretar lo que él no pueda interpretar, y tomando los dos extremos, lo bueno y lo malo. No solamente las cosas romanticonas y bonitas, ay, qué lindo mi chiquito, cómo lo quiero, cómo lo amo. No, también está lo otro, porque a veces son relaciones difíciles de padre a hijo, más en esas edades. Y tratar de canalizarlo en poesía, partiendo, te digo, de lo que ves a diario, de lo que vives a diario con él. La relación es más fácil entre un padre, el poeta, o la pareja, gracias, o el hijo. Esa dirección, ¿cuál es más fácil para vos? Al decirme la pareja, te referís a la mamá de él, digamos. No, digamos a una pareja X, digamos Sí, sí, a una novia, no sé, una pareja tuya. claro, claro. Es más fácil escribirle a la pareja o al hijo o al papá. Es que eso, yo lo veo de una forma relativa, porque todo depende también de circunstancias. Con una pareja también llegas a tener momentos complicados, difíciles, igual que con Claro. tu hijo. Entonces todo depende del momento, la situación. No estoy hablando de que uno llegue a escribir por simple inspiración, es que tuvimos un pleito, nos enojamos y voy a escribir en ese momento, me inspiré. No, la poesía no funciona así, al menos para mí, eso ya todos lo sabemos. Pero yo creo que hay un cierto balance ahí muy parejo, porque en ambas relaciones, pues, dentro de lo cotidiano, de tu vida, con tu pareja, si la tenés, con tu hijo, que ahí está siempre, va a partir dependiendo de las circunstancias diarias. Claro. Y en ambos casos, pues, puedes tener situaciones buenas, situaciones malas, complicadas. Entonces, pienso que es relativo, creo que es relativo. Puede ser muy fácil en ambas líneas o puede ser difícil en ambas líneas. Uh-huh. Depende de la situación. Claro. ¿Cuántos libros nos quedan? ¿Dos? Uno. ¿Cuál es ese último, Cristian? Tenemos aquí el último libro, una canción para Phil Collins. El último. Bueno, debo decirlo también que publiqué, es que de ese libro no tengo ejemplares. Publiqué un libro pequeñito en el 2005 titulado Ceniza, uh-huh. pero más que un libro era como una especie de folletito y no tengo ejemplares, por eso no lo mostré. Uh-huh. Es un libro casi del que nunca hablo porque al no tener ni siquiera ejemplares no puedo leer en actividades. Entonces, es como un libro perdido. Pero bueno, ahí está en la bibliografía. Y este Phil Collins, una canción para Phil Collins, fue el que se publicó en el año pasado, se presentó el año pasado. Se quería hacer una segunda presentación este año, eso es lo que tenía en mente, pero se vino la pandemia. Bueno, entonces, la estamos haciendo aquí, Cristian. Eso te iba a decir, exactamente. Estamos haciendo... Eso te iba a decir. Y gracias a vos, pues aquí lo estamos mostrando para la gente que no lo conoce.
y es el último libro, sí. ¿Por qué ese título, especialmente ese título? Ok, Los sí, títulos anteriores, digamos, se comprenden en un poeta, claro. ¿verdad? Dentro de la poesía. ¿Por A ver, qué? a ver si me das minuto y medio para explicar, para que Ok, me entiendan el dale, contexto. Ok. dale, dale. Con este libro tenía todo listo, los poemas, todo, pero no tenía el título. Casi nunca me había pasado, generalmente siempre trabajo con un título ya definido, ya establecido. En este libro no lo tenía para nada. Entonces, recordé una vieja anécdota que le sucedió a Phil Collins en los años 80. A él le sucedió igual con uno de sus discos, un disco que en español se llama No se requieren jackets. Él estaba grabando el disco, ya lo tenía prácticamente listo, tenía el disco, tenía la portada, tenía las artes, todo, pero no tenía el título. La compañía disquera lo estaba presionando, el hombre estaba loco porque no sabía qué nombre ponerle al disco. El hombre estaba en una gira en Chicago y sale un día, sale del hotel, sale con un jeans, con una jacket. Esto lo ha contado él muchas veces, no lo estoy inventando. Con una gorrilla y tenis, sale a caminar, se va a meter en un barcillo muy fino de otro hotel y cuando él va a entrar al bar del hotel, el guardia de seguridad le dice, disculpe señor, no se requieren jackets. O sea, en otras palabras, no puede entrar así como viene vestido, no puede entrar con jackets. Y al hombre le gustó la frase y se la puso al disco. Obviamente no tenía que ver nada con ninguna canción del disco, no tenía que ver nada con lo que él estaba haciendo, pero le gustó. Y así se llama el disco, No se requieren jackets. Uno de sus discos más exitosos, muchos de sus éxitos salen de ese disco. Entonces, Claro. una canción para Phil Collins, al verme yo igual metido en ese enredo, de no saber cómo ponerle al disco, decidí, como una especie de homenaje a Phil, aparte que es un cantante que me gusta mucho, siempre lo he admirado, ponerle así, recordando esa anécdota que le sucedió a él también. Claro. Estaba loco por no saber cómo ponerle a su disco. Porque a mí, es curioso, la gente me dice, pero ¿por qué Phil Collins? ¿Por qué no una canción para Sting? ¿O por qué no una canción para Eric Clapton? Entonces, ahí va la historia, ¿verdad? Aparte que me gusta, esa anécdota me inspiró porque yo dije, ok, no me voy a complicar, ya tengo el libro listo, no trabajé un título definido desde el inicio, no tenía una línea clara, entonces simplemente recordé esa anécdota y decidí ponerlo como un homenaje para él, un homenaje para él y que de hecho una portada bellísima, hay que dar los créditos, una portada bellísima que si ven el carrusel, uno de los discos más famosos de Phil Collins es el disco que él graba en vivo de su gira mundial en 1990 y la portada de ese disco es un carrusel. Entonces también alguna gente me ha preguntado, ¿qué tiene que ver ese carrusel con Phil Collins? Porque mucha gente no lo sabe, sobre todo la gente joven o mis alumnos. Entonces el carrusel, la relación es esa, que ese disco icónico de Phil de los 90s, una gira mundial que él hace, la portada del disco y las mantas de sus conciertos eran precisamente carruseles. Entonces ahí está la relación. Claro. ¿Y cuál es el poema que más fuerza para vos tiene este libro? No sé si es el que tiene más fuerza, pero voy a leer este porque es el primero que terminé para este libro. Es un poema que me encanta. Es dedicado, el poema se llama Celebrar lo perdido, a las piernas de Sophie Ellis-Bextor. Sophie Ellis-Bextor es una cantante británica, modelo, hermosísima, canta pop, dance. No es muy conocida por estos lados, me parece, pero una mujer preciosa. Y entonces, este poema hipotéticamente fue dedicado a las piernas de Sophie Ellis-Bextor. Dice así: en algún lugar recóndito de la vida he compartido mi demencia. En este bar la he bebido hasta quedarme inconsciente y solo. Con cada trago tuve miedo, un miedo extraño y multiforme, un miedo innecesario, tosco, de no hacerme justicia, de no encontrar a mi próximo verdugo, tratando de embriagarse, de esconderse de sí mismo. Miedo de beber amargo soñoliento, la brutalidad de mi sexo virgen. De la mujer que no aprendió a quitarse la ropa, pero sí a recordarme que no habríamos hecho el amor cuando éramos ingenuos adolescentes, exóticos animales confundidos, de esos que estrechan sus manos sin preguntas ni respuestas, sin un solo ápice de sabiduría, mientras huyen, cada uno por su lado, en mitad de la espesura. Claro.
para Sophie Ellis Bextor. Cristian, esa relación que hay entre cada título de los libros tuyos y el contenido el título lleva algún poema de los internos. Tengo como esos 3 libros que el título es el título de alguno de los poemas, y en los demás libros, como te decía, pues lo trabajo en el sentido de ir maquinando un poquito que algunos poemas tengan que ver con la línea del título, ¿verdad? Siempre hay que haber una línea lector, una guía, Claro. y eso puede variar. Pero en este último libro, pues fue un vacilón porque a mí se me hizo un cortocircuito, no sabía cómo ponerle, no tenía idea. Y a veces pasa. Claro. En el libro que acabo de trabajar, de terminar y de enviar a una editorial estatal, que evidentemente no te diré el nombre, el título del libro, y también fue un proceso extraño, complejo, no sabía cómo ponerle. Y al final hice lo más sencillo, ponerle el título de uno de los poemas. Claro, claro. Y salir de ahí, ¿verdad? Claro. Salir ahí, salir por la más fácil, por la más sencilla. Sí, muchos lectores, yo soy uno que busco el título del libro, lo busco adentro, ya sea cuando son cuentos o cuando son poemas. Es algo muy, muy curioso. Cristian, ¿qué tenés que decirle a la nueva generación de poetas? Que lean, que se esfuercen, que trabajen. Suena cliché, pero hay que decirlo. Que traten de ser originales, que produzcan cosas buenas, como lo estás diciendo, la nueva generación de poetas. El decir jóvenes poetas, pues ya eso varía un poco en el término de edad o en el sentido de que pueden ser un poco mayores, pero hasta ahora están publicando o escribiendo, eso es muy relativo para mí, pero que lean, que aprendan de los grandes clásicos, que aprendan de los grandes autores costarricenses, que Costa Rica es un país bendecido con grandes autores, con grandes poetas, muchos que ya no están, pero que dejaron huella, que dejaron obra. Y bueno, de hecho, es un tema de que ha provocado pleitos y broncas, ¿verdad, Faustino? Decir cuál es mejor o cuál es peor o cuál ganó más, cuál ganó menos, pero no se trata de eso. Pero hay que leerlos a todos, trabajar con ganas, con esfuerzo, no rendirse, no tirar a la basura un simple borrador porque no sé cómo terminarlo, porque no me gustó. Y tratar de ser originales. Claro. Siempre y cuando, siempre leyendo, por supuesto, siempre leyendo y tratando de hacer el fenómeno esponja, ¿verdad? Absorber un poquito de todo para dejar algo, para dejar algo. Yo no sé si Cristian Alfredo Solera algún día saldrá en algún libro de colegio o algún día saldrá no sé, en los canales de la literatura costarricense, pero sí algo tengo claro y es que he tratado de trabajar con honestidad y no ha sido fácil. Han sido ya 25 años de esto. No es sencillo. De los 4 libros que me han publicado en editoriales estatales, me han rechazado también otro buen poco de libros. Y no hay que rendirse, hay que seguir trabajando. Claro. No pensar inmediatamente en publicar, porque eso no es lo importante. Forjar una obra honesta, sincera y original. Yo te diría que no deberías de quejarte ni estar pensando en que si vas a trascender en los, no me estoy quejando. en los anales del Ministerio de Educación o tal, porque yo te puedo decir es que vos sos un poeta leído, a vos se te lee aquí en este país y algunas ediciones están agotadas, así es que no hables cosas que no era una queja, era caso. una observación. Ok, repito, vos sos un carajo leído, que hay gente que lo lee, que sigue los pasos tuyos, te aprecian,
etcétera. Lo otro es lo otro, eso no viene al caso, ni interesa en estos programas. Cristian, ¿cuál ha sido la mayor influencia tuya, digamos, de poetas nacionales, uno, y de poetas externos? Te lo pregunto en este momento porque ya después de 25 años, de 11 libros, ¿cuál crees que haya sido tu mayor influencia? Ya hay una madurez como escritor. Bueno, me pedí solamente uno. Sí, uno. Sí, Uno nacional sí, sí, sí. y uno de afuera. Nacional, Isaac Felipe Sofeira, Ok. que tuve la dicha incluso de conocerlo en un recital que dio en la escuela en generales en la Universidad Nacional hace mucho. Estaba yo en la universidad, ahí lo conocí, ya muy mayorcito. Tuve ese honor, Isaac Felipe Sofeira. Claro, me estás diciendo solo uno, pero hay varios, ¿verdad? Pero dejémoslo No, ahí con solo Isaac uno, solo Felipe. uno. ¿Y de los Y extranjeros? sí, me voy a ir ya muy atrás porque lo viví mucho en mi época de colegial, que lo estudiábamos, parte en mi época universitaria, Miguel Hernández, ¿verdad? Ya yéndonos bastante atrás. Y bueno, como te digo, me estás pidiendo solo uno de cada lado y por ahí va. Ok, Sí, ok. ¿Aún seguís leyéndolos a ellos? sí, por supuesto, claro, uno sigue leyendo, retomando eh, una y otra vez. Un buen poema, un buen libro, pues no se lee solamente una vez, vos lo retomás una tardecita de café, una tardecita de cerveza aquí en tu casa, lo retomás y ahí seguís y seguís. Como una buena película. Claro. Y una buena película te gusta, la ves 2, 3, 4 veces. Y, y así más o menos funciona Cristian Alfredo Soler. Mira, en Miguel Hernández, el cual yo tengo mucho aprecio por su poesía, ¿qué has descubierto en los últimos tiempos? Porque joven lo leías de una manera, hace 25, 40 años. Ahora, en este momento, ¿qué has descubierto de nuevo en Miguel Hernández? No, su intensidad, su pasión, puede sonar cliché, pero es que así lo veo como lector. Cuando me siento Claro, a leer un libro, no lo hago como profesor, no estoy analizando ni sí, estudiando, lo veo como lector, ¿verdad? Con lo que me apasiona, con lo que me deja, con lo que me gusta. No tengo que hacer análisis de ningún tipo, nada de eso. Su pasión, su intensidad, su hegemonía en todo, en lo gramatical, en lo semiótico, en todo lo que tiene su obra. Tal vez ahora lo comprendo más ya de adulto y de docente, de ahí entiendo tu pregunta, pero me sigue quedando eso, esas 2 o 3 o 4 cosas de él, que es lo que aprendí de niño, que es lo que aprendí, bueno, de adolescente, y que es lo que me atrajo de su obra. claro. Y a los estudiantes que te has encontrado con intereses de escribir poesía, ¿qué les decís? Les he dicho eso, como te comentaba ahora, que trabajen que lean primero, es importantísimo leer, conocer todo tipo de autores, todo tipo de poesía. Por lo general te encuentras estudiantes cuya única referencia de pronto es Pablo Neruda por los poemas de amor, y eso no está malo, eso no tiene absolutamente nada de malo, pero no hay que quedarse ahí. Ok, Y lo digo porque me ha pasado con muchos alumnos. Ah, profe, qué bonito Pablo Neruda. Ah, porque qué lindo aquel poema de amor que escribió. Y de ahí no pasa. Entonces yo les digo que lean, que, que absorban, y si tienen verdadero interés de escribir, y he tenido la dicha de tener, no muchos, pero sí tener estudiantes que tienen un gran talento, aparte de lo poquito que yo pueda hacer como profesor en ese momento, de ayudarlos en lo que yo pueda, eh, decirles eso, que lean, que escriban lo que sienten, lo que les apasione,
la emoción, el sentimiento, la inquietud que tengan, que la plasmen en una hojita de papel, bueno, ahora en una computadora, en una tablet, en lo que tengan a mano, que no se guarden nada. Yo te decía ahora del poema, de esos poemas del bar El Ferroviario. Ese día ahí escribí 3 o 4 poemas, borradores, solo borradores. Y ya con el tiempo, esos 4 poemas terminaron siendo poemas incluidos en el libro. Claro, Entonces, claro. así les digo yo a ellos. En algún momento que quiera escribir lo que a usted le nace, lo que le molesta, lo que siente, lo que le alegra, lo que le hace feliz, lo que le provoca cólera, hágalo, hágalo. Pero es importante la lectura, es importante el conocimiento, es importante tratar de ser honesto, porque la poesía no deja de ser, y no porque uno se dedica a esto, la poesía no deja de ser pues un medio infalible de comunicación, de transmisión, de todo tipo de emociones, sensaciones, y todo lo que vos querás. Cada quien lo interpreta a su manera, pero así lo he visto yo a lo largo de 25 años. Y esa idea a mí nadie me la va a quitar. Claro. Como hablábamos al inicio, independientemente de tantas tendencias que pueda haber. Claro. Porque mira, yo me he encontrado en discusiones en lugares, ay, más es que escribir de la muerte, escribir del amor y escribir del despecho que me dejó la novia, ay, más qué aburrido. Yo, perfecto, mae. Vos querés escribirle a una cuchara, perfecto. Querés escribirle a tu gato que se murió ayer, perfecto. Querés escribirle a la pandemia, perfecto. Querés escribirle un poema a Carlos Alvarado, perfecto, hacelo. Entonces siempre se va a dar esa lucha. Y más en Costa Rica, que vos sabés que es un país chiquitico y tenemos claro aquí las broncas que se han dado y que se dan. Bueno, ahora más que todo en redes sociales, pero eso no es de ahora. Esas broncas de ver cuál tendencia es mejor y quién escribe mejor y quién ganó más premios y quién es más carga y quién tiene más gente en su taller, eso no es nuevo. Eso viene de hace muchos años y yo en lo personal he sido testigo muchas veces de ese tipo de situaciones. Pero bueno, yo sigo por mi línea y eso es lo que yo le digo a mis alumnos. Sean honestos, o no solamente alumnos, sino gente que me encuentro que quiere escribir. Sean honestos con lo que ustedes quieren hacer, con lo que quieren plasmar y sean ustedes mismos. No Claro. queda otra. Porque es que además, ese no es por ser un país chiquitico, como decías ahora, sino es un problema ya hispano. Esto es una cosa que corre por los genes hispanos. Es un problema en toda América Latina, en toda España. Yo lo veo en las otras revistas culturales. Es lo mismo allá que aquí, que en Sudamérica, que el resto de Centroamérica, México. Es lo mismo, es lo mismo. Pero esa no es la idea central de un programa como estos para Cristian Solera, el poeta. Decís que viene un próximo libro. Ajá. Y Bueno, tenés sí. otro engavetado, tenés 1 o 2 libros que vienen de camino. No, bueno, tengo este que presenté a una editorial a valoración, a ver el otro año qué nos deparan. Okay. Estoy trabajando en un libro nuevo, estoy retomando Okay. algunas poesías que tenía ahí guardadillas, algunas sin terminar y empezando proyectos nuevos, porque pues en esto no se para, ¿no? No, pues sigue trabajando, no en función de escribir para ver si te publican y te publican, pero sí en función de trabajar todos los días, aunque sea un poquito. Okay. Y estoy reciclando algunos trabajos que tenía ahí engavetados. Okay. Con algún material nuevo que estoy trabajando ahí, borradores, empezando apenas. Vengo saliendo de este libro que presenté, entonces no te voy a mentir diciéndote que tengo 4 libros ahí atrás guardados, porque no es cierto. Estoy trabajando, empezando de cero con este material. A ver cuándo sale, cuándo se termina y qué nos depara. Y esperando a ver qué nos depara este libro que presenté hace poco, a valoración. Cristian, Revista Cultural Besania te da las gracias por haber aceptado esta invitación y te quedan las puertas entreabiertas, depende cómo te portes de aquí al otro año o que te publique el otro año y lo presentamos aquí. Claro, claro. Sería muy, muy, muy lindo, sería muy bonito que
que le demos una luz más para que nuestros lectores conozcan más de tu obra. Muchas gracias, Cristian. Perfectísimo, Faustino. Agradecido con vos. Sos un viejo amigo y te aprecio muchísimo, vos sabés. Agradecido con la revista. Y sí, yo siempre me porto bien, eso sí que quede claro, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Faustino. Buenas noches. Gracias.